Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de este bloque de que somos fuertes y que somos débiles, que somos vulnerables y que por lo tanto la vulnerabilidad nos da la posibilidad de descubrir esta gran verdad de que somos interdependientes, de que estamos entrelazados, de que lo que yo sé, lo que soy, lo que tengo, lo que hago, a ti te sirve y que lo que tú eres, lo que tienes, lo que haces, me sirve a mí. Y que reconocerlo, porque bueno, eso es un hecho, lo reconozcamos o no, pues es un hecho que somos interdependientes, y no solo entre los humanos, sino que somos interdependientes con todas las especies y con todas las, digamos, las estructuras de nuestro planeta, ¿no? La estructura de la tierra, del agua, de todo. Y de alguna manera el tomar conciencia nos ayuda a ser más cuidadosos. El que alguien se dé cuenta de que es débil, que es vulnerable, que una enfermedad, que digamos, que una adversidad le afecta, pues lo puede hacer sensible a pedir ayuda y a darse cuenta que lo que el otro hace habitualmente por él o por los demás, pues es rico, es bueno, es sano. Y por otro lado, descubrir que el otro también es vulnerable, igual que yo, pues me da a mí la posibilidad de las habilidades que tengo, ponerlas al servicio y también de ir como dándome cuenta a través de la atención plena de todo lo que puedo organizar y de cómo lo puedo dar y cómo cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes y que esas habilidades diferentes nos dan ese gran potencial de la interdependencia. Entonces, que cuando a mí me encanta escuchar una melodía, haya quien la toque o quien la haya grabado, ¿no? Que cuando yo tengo sed, pues haya quien esté trabajando constantemente para que el agua llegue hacia donde yo estoy, ¿no? Que cuando yo tengo una necesidad de aprender, haya alguien que haya aprendido, que haya estudiado eso que yo quiero aprender y que lo pueda compartir. Eso es maravilloso, ¿no? El darnos cuenta del gran potencial. Y decíamos en las sesiones pasadas, pues que como también somos muy útiles cuando nos sentimos vulnerables y aceptamos nuestra vulnerabilidad porque le damos al otro la posibilidad de engrandecerse a través del servicio. Damos al otro la posibilidad de dar, de servir, y eso es muy hermoso. Contaba esta mañana en la tele que tuve una experiencia desde el jueves pasado hasta el domingo. Estuve en Veracruz trabajando en una empresa que trabajo en una agencia aduanal y que en realidad me dio mucho gusto poder dar un pequeño paso diferente, que fue el pedirles a los de allá de la agencia que a ver si me podían llevar al puerto. Tenía yo ganas de conocer el puerto por dentro, el puerto, o sea, la terminal comercial del puerto de Veracruz, ¿no? Que bueno, pues para entrar pues está muy restringido, tienes que entrar igual que cuando vas a un aeropuerto y pasar todos los filtros de seguridad, etcétera. Pero fue una experiencia maravillosa llegar allá donde atracan los buques y ver cómo vienen cargados, ¿no? Me impactó que traían 5 pisos, aparte de todo lo que es el buque hacia abajo, que ya trae un montón de cosas cargadas, pero traía 5 pisos de contenedores, ¿eh? Cada contenedor es un tráiler. Un aproximado de 500 trailers metidos en un barco, ¿no? Que siempre se cuestiona uno cómo estarán a flote, cómo pasarán. Y yo cuando veía esa cantidad de filas, de pisos, de contenedores, decía, bueno, ¿y cómo le harán
cuando están en alta mar en una tormenta, ¿no? Cuando vemos así que todo lo que se mueve, ¿no? Y me explicaban ahí la cantidad de sujetadores que llevan, de barras, de esto, cómo van luego entrelazadas otras, ¿no? Y me impresionó porque es un puerto, bueno, esa parte que fuimos a visitar apenas lleva 4 años, entonces muy moderna, ¿no? Grúas súper modernas, enormes, están hasta allá arriba, de esas que se mueven por un lado, para el otro, que ves que agarran como si fueran, yo me imaginaba ahí que yo era un niño chiquito el Día de Reyes cuando les traen un camioncito y de aquí llevan esto y lo transportan, ¿no? Porque es impresionante, parece de juguete cuando estás viendo que llega ahí el tráiler, bueno, el tractor, y baja en la grúa, baja ahí el tráiler, y cada minuto baja uno, ¿no? Cada minuto, paz, paz, paz. Y bueno, para mí fue eh, maravilloso poder ver realmente ahí esto que estamos reflexionando nosotros de la interdependencia, ¿no? Como seres humanos que han descubierto una logística, unas máquinas, una tecnología para hacer todo eso, pero bueno, esos barcos, por ejemplo, a Veracruz llegan de Europa, ¿no? A Manzanillo, que iré dentro de 15 días, llegan de Asia, ¿no? Todo lo que llega de China, todo lo que compramos nosotros en Amazon, en todo eso, pues que viene de ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me hace pensar de veras cómo somos inteligentes los seres humanos y, y también siempre el cuestionamiento detrás, ¿no? ¿Cómo usar esa inteligencia para el bien, para trascender, para transitar ascendiendo, creciendo y no para descender y no para opacar a otro, ¿no? ¿Cómo usar, ¿no? Yo digo, cómo las máquinas usadas por los seres humanos hacen el servicio para que todo funcione, ¿no? Y bueno, a mí me daba gusto estar ahí, ser parte de trabajar la parte emocional, la parte espiritual de las personas que hacen ese trabajo, ¿no? Porque es así como también crear la conciencia y decir, bueno, yo también con lo mío pongo un granito de arena pues a lo que nosotros compramos de otro lado, de otros países, ¿no? Entonces, bueno, esto que a mí me maravilla, ¿no? Que es una cualidad que tenemos los humanos de asombrarnos, de maravillarnos, por otro lado me da como la posibilidad de analizar y decir, bueno, todos tenemos una historia, todos tenemos elementos, todos tenemos en qué y en quiénes inspirarnos. Todos tenemos también la posibilidad a través de nuestro trabajo, de nuestra función, de nuestro día a día, de inspirar a otros, de servir de inspiración para otros. Entonces, pues bueno, esta interdependencia pues es maravillosa y es digna de que le dediquemos también nuestro tiempo y nuestra energía. El día de hoy, en este cierre del tema de la vulnerabilidad y de la interdependencia, vamos a hablar de lo que nos une, ¿no? Por eso elegimos esa lectura de Francesc Torralba, que así le titulan, ¿no? Es una entrevista que le hace un periódico y que le pregunta, bueno, y que él en el fondo dice, es más lo que nos une, ¿no? Y por eso el tema que le pusimos es rompiendo los viejos paradigmas que nos separan, ¿no? Rompiendo esa mentalidad de ellos y nosotros, ¿no? Y los de arriba y los de abajo, los del norte y los del sur, los buenos y los malos, ¿no? Esa mentalidad que se va rompiendo. La vez pasada que veíamos la parábola esta del buen samaritano, pues cómo se rompe ahí la mentalidad, los buenos, ¿no? Digamos, los sacerdotes, los maestros de la ley, los que sabían, y el malo, el que no sabe, el que no está dentro del equipo.
y que al final es el que ayuda, ¿no? Que al final es el prójimo. Es como el bueno de la película, ¿no? Y decimos, claro, es que se trata de romper paradigmas, y lo hizo Jesús, y lo hizo Buda, y lo hizo Francisco de Asís, y lo hace mucha gente hoy, ¿no? Que rompe el paradigma, que rompe los esquemas, y que lo rompe no por el hecho de decir, vamos a romper esquemas, sino rompe un esquema porque dice, ay, descubrí algo que funciona muy bien, ¿no? Bueno, hemos estudiado aquí mucho a Pablo Dors, y bueno, él rompe en muchos esquemas, ahora en muchos foros, que la gente le pregunta y dice, pues bueno, es que a mí ser escritor o ser sacerdote para mí eso es igual. O sea, podría no ser, y el ser trasciende eso, trasciende mi función, la función que tengo aquí, el título que me han puesto, ¿no? Y yo creo que cuando decimos, si dijera, no soy el marido de nadie, ni la esposa de nadie, ni la madre de nadie, ni la hija de nadie, ¿y qué soy? Ahí está la esencia, ¿no? Y entonces en esa esencia digo, bueno, en esa esencia para vivir en este plano terrenal, pues tuve que nacer de dos células, y ahí le llamé padre y madre, y tuve necesidad de que alguien me amamantara, me diera de comer, me enseñara a andar, me enseñara a hablar, y ahí está el núcleo de la familia. Y bueno, pues nací en un contexto, en un lugar, en una ciudad, en un lugar topográfico, y por eso pertenezco a un país. Pero todo eso son estructuras que se van muriendo. Probablemente ya los que nos dieron la vida ya se murieron, ¿no? Los que les dieron la vida a los que nos dieron la vida ya se murieron, ya no están. Entonces decir, bueno, y decir, es que ellos no nos dieron la vida, ellos engendraron nuestro cuerpo. Y su propio cuerpo ya se murió, ya se diluyó, y el nuestro también se va a diluir. Pero la vida es otra cosa, que es más plena que eso, ¿no? Descubriendo lo que nos une y soltando viejos dogmatismos que nos separan. O sea, lo que estamos intentando en este trabajo, por un lado, de ver qué siento, qué pienso y qué estoy haciendo en mi vida, pero por el otro lado, inspirarnos, ¿no? En algunos autores o en algunas narraciones, como para decir, bueno, ¿qué es lo esencial en los seres humanos, ¿no? Ya hablamos del misterio, hablamos ahora de la vulnerabilidad, hablamos también de la singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esto, tomamos una lectura, ¿no? La lectura fue de Torralba, esta es su foto, de Francesc Torralba, y que él en esa lectura contesta una entrevista, básicamente que le preguntan, bueno, ¿desde cuándo te interesó la espiritualidad, etcétera? Y él va narrando su propia historia. Entonces, y él nos cuenta, pues, que bueno, que él nació en una familia cristiana, pero no muy practicante. De hecho, él habla en muchas conferencias de que sus hermanos, por ejemplo, pues ninguno de sus hermanos es practicante religioso, ¿no? O sea que, y él habla de cómo le interesó la filosofía, que él iba a estudiar química, pero que bueno, pues que se ve que tuvo un buen maestro de filosofía que le inquietó, y que se empezó a inquietar, y luego, bueno, mientras estudiaba filosofía, dijo, bueno, ¿y por qué no estudio a la vez teología? Entonces, en la mañana estudiaba una cosa, en la tarde estudiaba otra, y al estudiar teología, pues estudiaba con los seminaristas, con la gente que estaba estudiando para ser sacerdote. Él mismo ahí en la entrevista nos narra cómo, por ejemplo, en España y en México también, pues si vas, ¿quién estudia teología? Pues los que van para sacerdotes. Sin embargo, bueno, allá, por ejemplo, Graciela y Lupita, que están en Dallas, pues yo allá en Dallas he visto en la Universidad Metodista, en otras universidades está la Facultad de Teología, y aquí también, ¿no? En la Ibero hay una Facultad de Teología, en otras, pero pareciera que aquí tenemos esa idea, estudia teología el que va a ser sacerdote, y en muchos lugares no, ¿no? Y en Alemania, él dice, y en Dinamarca, donde estuvo
también luego estudiando que, bueno, que la gente estudia como un área más, ¿no? Y él estudió filosofía, estudió teología, y luego, bueno, se ve que es muy, muy aplicado, ¿no? Y muy apasionado, porque se fue a Dinamarca, a donde nació Kierkegaard, que bueno, pues él hizo su tesis sobre él, su tesis doctoral, y estudió mucho a Kierkegaard, pero quiso estudiarlo en su idioma natal, ¿no? Creo que es un país que tiene 10 o 12 millones de habitantes, entonces muy pequeño, entonces la lengua es también muy pequeña, ¿no? Pero él quiso leer en el original. Y yo digo, a mí me gusta mucho oírlo a él porque, bueno, oyéndolo a él veo como buenos resúmenes de muchos filósofos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya deben haber leído esa historia, bueno, eso que hace él y de cómo estudió y de dónde fue y de los autores que le gustan, etcétera. Entonces, ahora voy a dar, primero, son 5 minutos. ¿Cuál es tu historia? Si quieres poner alguna musiquita de fondo por ahí, René, en esos minutos es, ¿cuál es tu historia? Entonces, me gustaría, como la misma pregunta que le hace el entrevistador a Francés Torralba, que le dice, ¿desde cuándo te interesa la espiritualidad? Entonces, con esa pregunta hagan ustedes su historia, ¿sí? O sea, más que una historia biográfica tradicional, vamos a utilizar ahora la biografía invertida, pero así, desde la espiritualidad, ¿desde cuándo a ti te interesa esta parte de la espiritualidad, de la vida profunda? Basados en esa historia, vamos a ir contestando, escribiendo ahí al lado de la historia que hemos escrito, vamos a ir escribiendo algunas otras cosas que tienen que ver con esa historia, pero que nos hagan afinar un poquito algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el legado que tú a través de esta historia pretendes dejar? Entonces, digamos que ¿cuál sería la herencia espiritual que tú pretendes dejar a través de lo que ahora estás viviendo, a través de tu vida? Entonces escribe ahí si tuvieras que decir, bueno, lo que yo quisiera si yo, por ejemplo, me muriera hoy, ¿no? ¿Qué me gustaría que mis hijos, que la gente que me quiere, que los que me conocen, que los que han estado conmigo en alguna sesión terapéutica o en algún curso, qué quisiera que les quedara de mí? Entonces, de alguna manera es hacer un esfuerzo extrayendo de esa historia que tengo, bueno, ¿y qué es lo que yo dejo? ¿Cuál es el legado que estoy dejando? Pues escribe ahí algunas cosas de que puede ser lo que pretendes. Un siguiente punto, vayan poniéndole ahí como puntos suspensivos y dejan para después continuar, porque esto es de gran calado, es como los puertos esos de gran calado, ¿no? ¿Con quiénes compartes tu visión? Cuando alguien mira, ¿no?, una puesta de sol o la salida del sol, o cuando un grupo miran la misma cosa, ¿no?, que quiere decir que hay ahí una visión compartida, ¿no? Porque a un joven de hoy que está acostumbrado a que su única diversión son las plazas comerciales, de repente lo llevas a la naturaleza y dice, ¿y aquí qué hay que ver? Yo me acuerdo una vez que hace varios años fui a Machu Picchu y subí al cerro que está al lado del Huayna Picchu, ¿no? Y había un grupo de estudiantes que yo había ido con ellos desde Lima en tren, y no desde Lima, desde Cusco, y me había llamado mucho la atención que, pues como estudiantes de prepa iban todo el rato echando relajo y tal.
Iban unos delante de mí y para subir ahí al Huayna Picchu solo hay un senderito, no puedes ir, no pueden ir todos juntos, ¿no? Iban plática y plática. Y cuando a mí me faltaban como 10 metros para llegar, uno de ellos llegó y les gritó a los que iban atrás, ¿no? Que iban adelante de mí, oigan, aquí no hay nada. Cuando yo llegué arriba y vi que desde ahí se ven todos los Andes, ¿no? Se ve todo verde y es como un éxtasis porque solo caben 10 o 15 personas ahí arriba, el silencio, la naturaleza. Pero dije, qué pensaría encontrar el chavo, ¿no? Que les dijo, aquí no hay nada. Entonces, bueno, tu visión, ¿con quién la compartes? Lo que para ti es importante, ¿quién? ¿Quién de la gente que conoces comparte esa visión contigo? Bueno, otra pregunta. ¿Qué estás construyendo en la actualidad a través de lo que haces, a través de lo que eres, a través de esta historia? ¿Qué estás construyendo? Muy bien, la segunda pregunta. ¿Qué ideas son ahora tuyas, ¿no? Que alguna vez fueron de Nietzsche, que fueron de Freud, que fueron de... pero que ahora son tuyas. ¿Qué ideas son tuyas? Así, si tú tuvieras que poner algunas ideas tuyas, que a lo mejor antes fueron de alguien, ¿no? Decir, no sé, a lo mejor hay quien dice, de mi padre aprendí que el trabajo es sagrado. Pero ahora para mí, eso puede ser una idea, decir, para mí el trabajo es sagrado, es de dioses. No, pues leí o escuché de Nietzsche hablar de la muerte de Dios. Y ahora es una idea mía que yo he matado imágenes que ya me parecen obsoletas de Dios y entonces he trascendido. Torralba dice, trascender eso, trasciende el místico cuando cuestiona las ideas de Dios, trasciende el atleta cuando quiere vencer, romper una marca, un récord, trasciende el científico cuando no se conforma con lo que ya está descubierto y descubre algo más. ¿Qué ideas son ahora tuyas? De alguien que trascendió, pero que ahora para ti son ideas válidas y tú las vives. Otra pregunta, ¿quiénes te inspiran en la actualidad? Cuando hacemos una profunda inhalación, eso es inspiración, ¿no? Recibo, me lleno. ¿De quiénes recibes en la actualidad a nivel mental, emocional, espiritual? ¿Quiénes son para ti fuente de inspiración? Para tu vida cotidiana, para tu trabajo, para tu relación. ¿Quién te inspira? ¿O en quién te inspiras?